Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Estamos en un momento muy difícil de país, precisamente cuando se trata de ver los casos de incremento de COVID, de la cual en estos días atrás he estado de alguna manera exhortándoles de manera enfática a no bajar la guardia, precisamente por los casos y sobre todo también las muertes que están llevando que está generando esta situación. Sin duda alguna, para este día se tiene previsto llevar a cabo un importante partido de fútbol. Se ha hecho hincapié en la necesidad de establecer un protocolo irrestricto de manejo, de ingreso y de concentración de aficionados. Otras voces hemos sido concurrentes para decir que debería de suspenderse, como se ha hecho en otras ocasiones cuando se ha estado en una situación, pero al final, desde luego, esto representa una situación que viene a ser, digamos, como el punto de discusión en todo esto. Si se suspende o no se suspende, lo cierto es que estamos viviendo una situación muy difícil, muy compleja, y yo creo que es importante, bueno, hoy ya estuvo, creo que la situación no va a pasar a más. Bueno, quiero darle la más cordial bienvenida también a nuestro buen amigo Alejandro Guzmán, que nos acompaña esta mañana. Vamos a hablar del lanzamiento de la campaña Me Quedo en El Salvador, y hablando precisamente del fútbol, creo que fue uno de los primeros elementos que dentro de tu proyección estratégica de inclusión social fue tomado en consideración. Recuerdo hace años cuando comenzamos a conocer tu proyecto. Alejandro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, Ernesto, muy buenos días a los oyentes. Así es, comenzamos hace casi 20 años con la temática del fútbol. En ese momento se llamaba Fútbol Forever. Fútbol Forever, sí. Desarrollamos todo un programa, luego de 7 años de investigación y de desarrollo y de estudios y de experiencias. Consolidamos una metodología que le permitía, sobre todo a los jóvenes en ese momento, un modelo de aprendizaje que iban incorporando a través de las prácticas deportivas, que luego las podían llevar a las distintas relaciones con sus amigos, con sus familias, con la escuela. Y todos esos logros fueron muy importantes. Tan importantes fueron que los abrazó FIFA, los abrazó el Papa Francisco, que nos invitó en distintas oportunidades a la Academia Pontificia de las Ciencias para que mostráramos los resultados y que fuera un modelo a seguir en distintos lugares del mundo. Pero era muy importante, pero no lo suficiente como para sacar a la gente de la pobreza y a los jóvenes y a esas familias. ¿En qué consiste la campaña Me Quedo en El Salvador? Que ese es uno de los propósitos por los cuales hoy nos acompaña Alejandro, y de alguna manera lo que buscamos es también conocer en el fondo cuáles son los objetivos que se persigue con esta campaña. Entiendo que hay como parte de esta una organización de una caravana, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Así que cuéntanos un poquito sobre eso. Y va dentro de la temática de protección y de cuidado. Nosotros, ahora le paso a contar esa segunda parte de los cuidados. Nosotros vamos a realizar este sábado, pasado mañana, a las 9 de la mañana, desde Las Chinamas, desde la frontera Guatemala-El Salvador, una caravana al revés. Tristemente, desde hace ya bastantes décadas, una migración de ciudadanos de distintos países del mundo hacia otros, donde la gente anhela vivir mucho mejor. Se ha tratado de contrarrestar las distintas respuestas que los distintos países y organismos internacionales han brindado ante estas dinámicas, ante estos fenómenos sociales, culturales, políticos, económicos. Han tratado de brindar cuotas de inmigrantes para los ciudadanos
que migran de sus países, proyectos en los distintos países. Se han invertido miles de millones de dólares, entre otras cosas, porque la cifra no disminuye, Ernesto, sino que por el contrario cada vez son más, que los proyectos, que el dinero invertido para detener esta migración y para que la gente sienta un poco de alguna posibilidad de quedarse en sus países, no ha brindado soluciones. Se han gastado cientos y miles de millones de dólares cada año, y las distintas organizaciones, para tratar de detener este fenómeno, y no lo ha conseguido. Nosotros, ¿por qué la llamamos la caravana al revés y la caravana por la integración? Porque la verdad que lo que queremos, o si quieren menos migrantes, debe haber mayor integración. Hoy, la verdad que esta caravana debe agradecer este fenómeno, esta posibilidad, este evento, debe agradecer sobre todo el esfuerzo de miles de jóvenes, abuelos, familias, maestros, directores, profesores, artistas, entre otros, que llegando desde distintos lugares del país, porque estamos hablando de personas que se van a levantar a la 1 o 2 de la mañana viniendo de lugares como La Unión, como San Miguel, Santa Ana, Chalatenango, Sonsonate, Soyapango, bueno, desde todos los rincones del país vamos a estar reunidos el día sábado a las 9 de la mañana. Nosotros no hemos querido hacer una caravana de 10.000 personas y es por eso que no estamos invitando a la gente para que sea más y para que complique ese evento y ese fenómeno y que complique la vida o ponga en riesgo la vida de alguno. Nosotros tenemos un número controlado de alrededor de 1.200, 1.500 personas que vienen de distintos lugares del país con todos los cuidados y los requerimientos que se estipulan como para cuidar la vida de cada uno de ellos y agradecerla. Y es por eso que no estamos invitando a la población que nos acompañe. Segundo, a las organizaciones internacionales como el USAID, que ha visto que se han gastado cientos y miles de millones y se siguen gastando, y el PNUD, que siguen gastando cientos y miles de millones a través de los años, a la Unión Europea, al BID, etcétera, etcétera, para que evalúe, que tenga una mirada distinta y que evolucione en esa mirada de cómo ha hecho y qué es lo que ha hecho y para qué ha hecho y qué resultados han tenido esos recursos invertidos que desgraciadamente están muy lejos de cumplir los objetivos que los orientaron a desarrollar dichos proyectos y que definitivamente no han hecho nada para detener la migración. Lo que necesitamos hacer son proyectos integradores que ya han demostrado una eficiencia mayor. Por ejemplo, creemos espacios reales donde los jóvenes puedan continuar con sus estudios superiores y universitarios. Mire, si ya hay estudios hechos de todos los colores y en todos los países donde la movilidad social, eso cualquier estudiante de segundo o tercer año de la universidad ya tiene acceso a esos informes. Cualquier revista un poquito, no le digo científica, pero ya es casi de actualidad, habla de que la movilidad social se basa sobre todo en la capacitación. Ahora, ¿qué proyectos reales hay para capacitar, pero en serio, con una educación superior, con una educación universitaria? Y para crear, entonces, necesitamos estos proyectos integradores que generan una movilización importante, un impacto importante en la sociedad toda y obviamente en esas personas que se quieran quedar. Lo que queremos es que se abrace esta ley de integración del Sistema Nacional de la Cultura de la Integración, que esos proyectos integradores tengan posibilidades reales y para eso se necesita ese apoyo tremendo del presidente de la Nación, que tenemos fe que se va a realizar, y que las organizaciones internacionales que realmente
se encuentran en una posición muy incómoda porque no les gusta que se hablen de estos temas, que se los cuestione, pero miren, lo vengo haciendo desde hace 20 años y poniendo sobre la mesa este novedoso cuestionamiento, porque no se cuestiona nunca el impacto real de los gastos de los recursos utilizados. Solo se habla de programas y de lo maravilloso, y están los flyers, y están las notas, y están los espacios para destacarlo. Pero ¿qué pasa realmente? ¿Qué le llega a la gente para cambiar sus condiciones de vida? Iba precisamente a preguntar esa parte logística, ¿verdad? La cita es a las 9 de la mañana desde Las Chinamas hacia San Salvador, la caravana. Correcto. ¿Están invitados quiénes? Porque el papel de la sociedad es importante en todo esto. Tú lo decías recientemente en una declaración, cuando la sociedad salvadoreña entienda que su participación es fundamental en la construcción, está construyendo, dice, el futuro para otros. Y una de ellas es participar, ¿para qué? Para poder incitar a construir lo que tú estás planteando, la necesidad de que hayan mejores espacios de formulación de políticas que ayuden a atacar el tema de la pobreza. Había un dato ahí que me gustaría de nuevo del BID, que está relacionado precisamente con el tema de la afectación del COVID. Perdona, porque el COVID es una realidad, no la podemos soslayar en medio de todo análisis, pero sabemos que la pobreza sigue siendo uno de los principales problemas en el país. Y antes de la pobreza, yo en estos 20 años aquí en El Salvador, lo que digo que antes de la pobreza deberíamos analizar profundamente, porque es la causa principal en esta experiencia, la desintegración social que existe en el país promueve esta pobreza y acentúa que generación tras generación se viva aún peor, que sean muy pocos los que realmente puedan salir de ese círculo vicioso. ¿Quieres que tu voz, tu lucha, tu anhelo se escuche? En realidad sí, pero sería mucho más feliz que se escuchara, y a mí me pregunta la voz de la gente, Ernesto, porque nada más elocuente de que los testimonios. Mire, yo podría haber hecho una conferencia de prensa, me lo dijeron, me lo preguntaron varias veces los medios si va a haber una conferencia de prensa antes o después. No va a haber ninguna conferencia de prensa. Yo quisiera y quiero y anhelo que escuchen a los estudiantes, que escuchen a los papás de familia, que escuchen a los abuelos, que escuchen a los artistas. Estará la familia de Fernando Yort allí acompañando y representando y nucleando. Yo creo que es el más grande artista que ha dado El Salvador, por lo menos en los últimos años, hoy ya fallecido obviamente, y en él representado a los artistas del país. Habrá gente de todo el país que los escuchen a ellos para que tengan los testimonios elocuentes de lo que ha significado abrazar esta integración para ellos y para el contexto en donde ellos se manejan. La campaña se llama Me Quedo en El Salvador. ¿Hay algún estandarte o bandera, algún lema, eslogan más allá? El Me Quedo en El Salvador, para que haya menos, si quieren menos migración, que haya más integración. Realmente, porque al final del día, Ernesto, ¿cómo hago yo? Dígame, Ernesto, ¿cómo hago? Yo le hago una pregunta. 20 años de lucha durísima. ¿Cómo hace uno para que esas organizaciones internacionales abran sus puertas, digan, reconsideren, evalúen, evolucionen en estas dinámicas? ¿Cómo? Yo no puedo, ya no lo puedo hacer, no me prestan atención, no me van a prestar atención, no lo van a hacer. Es el pueblo. Será el presidente de la nación quien decida tomar la iniciativa de abrazar esta ley del Sistema Nacional de la Cultura de la Integración y decida que los proyectos integradores es un camino complementario, atractivo, que puede convivir con otras políticas que se están desarrollando, y esto le abra la puerta a las organizaciones internacionales, tal vez. Pero yo creo sobre todo en la participación de la gente. A ver, ¿cómo está la conexión y la comunicación con el gobierno, sobre todo por los fondos que se requerían? Hace un mes hablábamos de eso.
ponía también en el escenario el tema de la cooperación. Los Estados Unidos está interesado también en trabajar con ONGs y tú perteneces precisamente a ese mundo. Cuéntame. Primero le respondo la pregunta que me hace, y usted recordará que hace aproximadamente, usted tuvo la gentileza de invitarme y teníamos un problema muy serio, que era la deuda que se mantenía con 12 universidades del país, de 600 jóvenes que están terminando sus licenciaturas, de los miles que se han graduado, son parte de los miles que se han graduado, y que se debía 8 meses, hasta el mes de agosto inclusive. A los pocos días recibí una llamada, era un domingo a las 2 de la tarde, recibí una llamada del señor ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, que me comunicaba que por gestión del señor presidente quería solucionar ese tema puntual. Recordemos que a nosotros como organización se nos habían adjudicado $2 millones, que obviamente no recibimos, y que quería solucionar ese tema. A la brevedad fue firmado, la verdad que la gestión del ministro como la del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública a través del señor Gustavo Villatoro fue muy rápida, y de todos los técnicos, digamos, los financieros y los abogados del Ministerio de Justicia, que mostraron una rapidez, y de la gente del Ministerio de Hacienda, se firmó el convenio y ese dinero ya fue abonado directamente a cada una de las universidades. Quiere decir que hoy esos 600 jóvenes siguen estudiando y se les ha abonado y están al día, y entiendo que ahora se les iba a pagar septiembre, si es que a lo mejor ya se pagó septiembre, porque se paga directamente a las universidades, no pasa por nosotros. Por el otro lado, pasando al tema de las organizaciones internacionales, claro que el USAID, por ejemplo, ha determinado, o el gobierno de los Estados Unidos a través del USAID ha determinado modificar una cantidad de recursos muy importantes, en lugar de dárselo a los presidentes de Centroamérica, directamente a las ONG. Entonces, yo quisiera abrir un poco sus corazones. Desde el punto de vista político lo deben hacer, desde el punto de vista económico lo deben hacer, desde el punto de vista humanitario lo deben hacer, desde el punto de vista profesional deben evolucionar. Todo evoluciona en la vida. Vienen durante décadas realizando las cosas más o menos del mismo modo, solo le cambian el color, le cambian el nombrecito, le cambian alguna cosita que no tiene impacto real de cambio, de transformación en la vida de la gente, y mucho menos en la vida de las instituciones. No nos tienen que dar el dinero a nosotros como fundación. O sea, más transparente, que lo maneje cada una de las organizaciones, ningún problema. Déjenme hacer, sí, el presupuesto y asegurarme que ese dinero va a ser canalizado con los objetivos, con los fines y correctamente para impactar y para transformar la vida de esa gente sin modificar las condiciones en las distintas instituciones. Pero no nos tienen, o sea, no hay ningún problema. No es que porque algún mal pensado puede decir, si quiere, no, la fundación siempre va a ser pobre. Bueno, te agradezco muchísimo, Alejandro, que nos hayas acompañado esta mañana. Como siempre, muy agradecido que nos pongas al tanto del esfuerzo, de la dedicatoria y de la dedicación que tienes precisamente para trabajar con estas comunidades y con estos nichos poblacionales que sin duda alguna requieren de el auxilio pertinente para poder superar un escalafón social que les ayude a poder enfrentar sus necesidades en la vida. Gracias por haberme acompañado. Muchísimas gracias a usted, Ernesto. Te agradezco muchísimo. Vamos a estar atentos a esta caravana. Hoy me acompaña acá el director de Protección Civil, el licenciado Luis Alonso Maya, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, director. Muchas gracias. Buenos días, Ernesto. Gracias a usted por la invitación. Gracias por permitirme venir a este espacio y contarle a todos los amables televidentes que a esta hora del día nos sintonizan sobre las actividades que se están desarrollando justamente, como usted decía, en el marco del operativo que se va a desarrollar para salvaguardar la vida y para asegurarnos de que este encuentro deportivo, que es muy importante, el fútbol es uno de los deportes que más pasión genera en el país. En ese sentido,
queremos que toda la afición que vaya al estadio pues pueda hacerlo de una forma segura, ¿verdad? Como hemos venido trabajando desde que la pandemia llegó al país, desde que este evento pues que ha dejado mucho luto y mucho dolor en el mundo, llegó al país, hemos venido trabajando, el gobierno del presidente Bukele ha venido trabajando de forma muy incisiva, procurando que en todas las actividades que se desarrollan en el país se proteja la vida de todos los salvadoreños. Esta no es la excepción, hemos trabajado de una manera muy coordinada con todas las instancias del Sistema Nacional de Protección Civil y desde hace aproximadamente 2 meses, porque esto no empezó ayer, esto empezó desde que se tuvo el primer partido, ¿verdad?, de la eliminatoria. Entonces hemos venido trabajando para asegurarnos que en cada uno de los encuentros deportivos se cumplan estas medidas. Antes de que entremos al estadio, sí, en esta narrativa, en esta descripción muy provechosa que quisiéramos, digamos, tener esta mañana, el dispositivo afuera tiene que ver mucho con el tema del tráfico, por ejemplo. Por supuesto. ¿Se van a hacer modificaciones, controles? Sí, por supuesto. De hecho, el operativo incluye 4 elementos indispensables, ¿verdad? 4 elementos muy importantes. Número 1, el control del tráfico, ¿verdad? La Policía Nacional Civil con el Viceministerio de Transporte han diseñado una acción operativa que va a incluir el desvío en algún momento de algunas rutas, el control del flujo vehicular en toda la zona del estadio, que circunda el estadio, y por supuesto, a la hora de que el partido se desarrolle, también estar evaluando, estar coordinando que no tengamos problemas con el tráfico en toda esa zona, ¿verdad? Dada la afluencia que se espera en el estadio, dada la afluencia vehicular que incluso se va a tener tanto dentro como fuera del estadio, cada una de estas instituciones que tienen relación directa con eso han desarrollado. Bueno, en principio esto es algo que estaba en alguna medida planificado. ¿Verdad? Ya programado. Exactamente. Luego, internacionalmente. Internacionalmente, estaba programado internacionalmente. Hay que recordar también que si bien es cierto, estamos en pandemia, todos los salvadoreños tenemos ahora mismo la responsabilidad de aplicar las medidas tanto individuales como colectivas para la prevención del COVID. Sí. Por otro lado, es importante que valoremos que la economía ha sufrido un golpe. El gobierno del presidente Bukele está haciendo todo lo necesario para que se mejore, para que haya un repunte económico. Y en ese sentido, el desarrollo de este partido también tiene que ver con eso, ¿verdad? Entonces, estamos procurando que todas las personas que vayan al estadio, ¿verdad?, cumplan con las medidas de bioseguridad, que cumplan con todo lo que se necesita para evitar los contagios de COVID, a fin de que todas las personas, tanto las que van a generar sus pequeños negocios que siempre se ponen a los alrededores del estadio, pues sigan perdiendo, ¿verdad? Dentro del operativo hemos incluido medidas como el hecho de, en el preciso momento que ingrese la gente, se vaya verificando que hayan cumplido con su esquema de vacunación, se van a estar haciendo revisiones de las cartillas de vacunación, se va a tener la presencia de la policía también, por aquellos que de repente siempre quieren jugar la delantera y con el afán de poder entrar al estadio pudieran haber falsificado, ¿verdad?, la cartilla de vacunación. A ver, se tiene previsto hasta este momento una cifra de, son 31,000 boletos vendidos, ¿no? Teníamos información que eran 29,000, ¿verdad? Andamos, pero a una cifra de aproximadamente. 29. La pregunta ¿es requisito indispensable presentar la cartilla? Efectivamente. Efectivamente. De hecho, ante la posibilidad de que algunos aficionados de manera insana falsifiquen las cartillas de vacunación que dan cuenta de que ya se han aplicado al menos las 2 primeras dosis de la vacuna,
La policía ha sido sumamente clara al respecto, ¿verdad? Habrán detenciones, ese es un delito de falsedad material, habrán detenciones. Justamente el anillo, uno de los anillos de seguridad, porque quisiera comentarle que no solamente es uno, sino que un anillo involucrado, o mejor dicho, un anillo que involucra todo lo relacionado con el tráfico, un anillo que involucra con el ingreso a las instalaciones del estadio, no necesariamente a las graderías, sino a las instalaciones generales del estadio. Y por supuesto el que va a permitir o facilitar que los aficionados entren a los graderíos como tal. En ese sentido, se ha dispuesto de un dispositivo en el que va a haber personal del Ministerio de Salud, personal de Protección Civil, de la Policía Nacional Civil y de otras instituciones que se van a encargar de que esas cartillas sean auténticas, por un lado. Tenemos también, hemos organizado en ese mismo dispositivo de tal forma que no solamente se verifique la cartilla que llevan en forma física, sino que también vamos a tener en cada una de los miembros del Ministerio de Salud que van a estar participando, van a tener acceso para poder verificar a través de la plataforma que efectivamente aparezcan en el sistema como que ya se pusieron, ¿verdad? Las dos vacunas. El objetivo, Ernesto, es que el partido se desarrolle con todas las condiciones de bioseguridad. Sabemos que el fútbol es uno de los deportes que más pasión genera en El Salvador. El Salvador es un país futbolístico, claro, ¿verdad? Desde siempre. Entonces, de cierta pasión. La verdad que al final ya estamos en el macho, hay que jinetearlo. Exactamente. Pero lo que hay que hacer es, de alguna manera, ser estricto en el cumplimiento de las normas del protocolo, uno, y la otra es llamar a la reflexión a la población, que está bien, puede existir, pero si no puede, pues que quédese en casa también viendo el partido. Como le decía al principio, este no es un operativo que se organizó ayer, hemos venido trabajando desde hace 2 meses. Justamente para este partido, también se ha venido trabajando desde hace 2 semanas, se ha hecho reconocimiento en cada una de las zonas del estadio. Justamente ayer también desarrollamos un ejercicio para evaluar el plan que ahora vamos a desarrollar. Por ejemplo, el horario de ingreso al estadio, ¿a qué hora se tiene? El ingreso al estadio se va a habilitar a la 1 de la tarde. 1 de la tarde. Sin embargo, ya todas las instituciones que tienen competencia operativa ya están presentes en el estadio. Justamente ahora, al terminar aquí esta entrevista, salimos para el estadio. Exactamente, para verificar que todo esté de acuerdo a lo planificado, para verificar que el recurso humano del que vamos a disponer para que se cumplan cada una de las acciones operativas ya esté trabajando, ya esté organizado en cada una de las áreas que por competencia institucional debe atenderle. Estamos trabajando de verdad tal cual nos lo ha instruido el señor presidente para el desarrollo de este partido, que todo se cumpla en la medida en que las personas que van a asistir pues puedan estar de forma segura. El llamado es a toda la afición que está planificando, que incluso ya han comprado sus entradas, que lo hagan de forma segura, que guarden el distanciamiento, que cumplan con todas las medidas de bioseguridad. Como gobierno hemos estado trabajando incansablemente para derrotar el COVID, pero es importante que la población salvadoreña sepa que este es un trabajo compartido. Todos tenemos que hacer nuestro aporte para la prevención de contagios del COVID-19 y por supuesto ahora en el marco del desarrollo de este partido es importante que todos acatemos las recomendaciones, que guardemos las medidas de seguridad, que una vez ingresemos al estadio, que sigamos manteniendo la mascarilla, que llevemos nuestro alcohol gel y por supuesto mantener el espacio. ¿Cómo está toda la parte de coordinación y logística para que la actividad comercial de los afectados en el mercado San Miguelito, desde luego, no esté suspendida? Bueno, se está trabajando muy de la mano con todas las instituciones, ¿verdad? Se está trabajando muy de la mano. Aquí también están involucrados ya aquellas que tienen que ver con los aspectos económicos, con la recuperación económica de estas personas. El
el gobierno del presidente ha sido muy enfático en atender de forma integral a estas personas, se les está dando una solución. Hay que acotar que en esto no solamente es un trabajo, de las instituciones emergencistas. Nosotros hicimos nuestra parte en el preciso momento de la emergencia, llegamos, se atendió con todas las instituciones del sistema. Ahora ya es, digamos, una competencia institucional de todas aquellas que tienen que ver con la recuperación económica de estas personas afectadas. Algo bien importante es que se está haciendo todo lo necesario para que ellos no interrumpan su actividad económica. Bueno, y esto pasa por, desde luego, comprender que ellos tienen que seguir con la actividad. Entiendo que se están colocando, digamos, en los alrededores algunos puestos, ¿no? Por supuesto. Se están construyendo, digamos, puestos temporales, ¿verdad? Puestos temporales para que ellos puedan seguir con su actividad económica. Ok, por cierto, yo logré incluso postear por ahí un escenario de relámpagos y truenos en el oriente del país, desde mi casa, tremendo, ¿no? Algo que no había visto, un fenómeno que no lo había visto tan, digamos, expectante desde el punto de vista, ¿no? Visual. Sí, muy interesante. Sin embargo, es importante que hablar un poco. La época invernal está ya en su recta final, ¿verdad? La época invernal está en la recta final. No necesariamente eso debería despreocuparnos, al todo lo contrario. Por siempre, los meses de agosto, septiembre, octubre, y en algunos años particularmente las 2 primeras semanas de noviembre han sido las que más agua o más precipitación nos han dejado. En ese sentido, todas las instituciones que integramos el sistema no bajamos la guardia. El plan invernal terminará en el preciso momento que la época invernal termine, cuando ya tengamos, a través de la información científica que se nos provee por parte de la Dirección de Observatorio Ambiental, nos diga la temporada de huracanes en el Caribe ha terminado, que es la que usualmente nos deja los eventos que generan más problemas en toda Centroamérica. El invierno no ha sido tan cruel. Bueno, hemos tenido mucha lluvia. Ha sido un invierno muy copioso, hemos tenido mucha lluvia. En nuestra opinión, los eventos no han sido tan críticos porque el plan invernal de este año empezó mucho antes que el invierno empezara. Nos ocupamos de desarrollar acciones operativas que en el país han dado muy buenos resultados. El tema de la limpieza de quebradas, el tema de la adecuación de zonas altamente vulnerables a deslizamientos, que son los eventos que, digamos, más representativos. Inundaciones, deslizamientos son los eventos más representativos en la época invernal, ¿verdad? Entonces, el plan que se hizo justamente para atender esta situación en este año nos ha dejado muy buenos resultados, por supuesto, a partir de la integración de todas las instituciones, ¿verdad? Ha sido un trabajo muy fuerte, Policía, Protección Civil, Fuerza Armada, instituciones de socorro, Ministerio de Salud, todas las instituciones. Licenciado Amaya, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y nos haya puesto al tanto del dispositivo de seguridad, de bioseguridad, para la realización del partido entre la Selección Nacional y la Selección de Panamá en el Estadio Cucatlán. Gracias por habernos acompañado. Al contrario, Ernesto, muchas gracias a usted por permitirnos venir a este espacio, contarle a la población salvadoreña sobre el trabajo que estamos desarrollando como sistema, como Dirección General de Protección Civil y, por supuesto, como Ministerio de Gobernación, siendo el que ostenta la presidencia de la Comisión Nacional de Protección Civil, desde donde giramos todas las directrices para que las personas estén salvaguardadas en cualquier evento. Amén. Gracias, le agradezco muchísimo. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.
Ernesto López.